Te voy a demostrar el enorme robo que la izquierda y Gustavo Petro harán en este 2024 y cómo tú lo vas a pagar. El país está diseñado para robar. El presidente Gustavo Petro ha propuesto una nueva reforma tributaria en Colombia, pero ¿realmente se necesita? ¿Cuál es la situación real del país? El presupuesto general de la nación en el año 2024 será de 502 billones de pesos. Eso equivale a gastarse 57.000 millones de pesos por cada hora del año 2024. Es una guarida de atracadores, ladrones. El déficit fiscal será de 89 billones de pesos, es decir, se van a gastar 89 billones de pesos adicionales de la plata que les va a ingresar. Eso equivale a gastarse más de 244.000 millones de pesos cada día, más que el dinero que les va a ingresar diario. Es una locura. Es de malas. Es como si usted, luego de gastarse todo el dinero que usted gana en un mes, quisiera gastarse un 28% adicional. ¿De dónde va a sacar ese 28%? Endeudándose. Eso mismo pasa con el país. Siempre que nos hablen de déficit fiscal, nos están diciendo que van a gastar más plata de lo que les está ingresando. Eso quiere decir que van a endeudar el país y esa deuda alguien la tiene que pagar. Y no será ni Gustavo Petro ni Ricardo Bonilla. ¡Qué buena broma! Va a ser usted es el que va a pagar esa deuda. Ahora, dos datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Primero, en los últimos 10 años, la economía colombiana ha tenido un crecimiento real del 33%. En el mismo periodo, el presupuesto general de la nación creció un 66%, muy por encima, el doble del crecimiento real de la economía. Dos, el presupuesto general de la nación del año 2023 y del año 2024 creció el doble de lo que normalmente crece el presupuesto general de la nación, que ya venía creciendo muy por encima de la economía. Así pueden gastar sabroso y adivinen quién lo paga. Oiga, ¿sigue mi esposo a todas partes? Señora, está pagando la universidad de mis hijos. No, pero es que eso es para ayudar a los pobres, a los nadie. Pues Verónica Alcocer y su séquito de más de 1.000 millones de pesos no opinan lo mismo. Aún si esto no fuese así, supongamos que usted es una persona extremadamente generosa y entonces usted le duele a la gente que está en condición de pobreza extrema, pero el dinero que usted gana mensualmente apenas le alcanza para sostener a su familia. Pero como usted quiere ayudar, empieza a utilizar su tarjeta de crédito y empieza a endeudarse un 28% del total de lo que usted gana mensualmente para ayudar a los más vulnerables. ¿Qué cree que va a pasar a continuación? Usted va a tener una deuda enorme y va a ser impagable y va a poner en riesgo a su familia y a sus hijos por ser una persona muy amable pero irresponsable financieramente. No hay otra razón para hacer lo que hago. Solo protejo a mi descendencia. Sí, efectivamente hay que ayudar a las personas en condición de pobreza extrema, es cierto, pero tenemos que hacerlo con cabeza, haciéndolo bien, financieramente viable. De lo contrario, a largo plazo terminamos haciendo un daño peor. Y es que a mí me encantaría ver a Gustavo Petro o algún político de izquierda o de derecha o de centro haciendo exactamente eso que describimos en el ejemplo, porque así es como han manejado las finanzas del país. Me encantaría ver que lo hagan con sus propias finanzas de su hogar, a ver cuánto duran sosteniendo esa deuda, porque hacer caridad con la plata ajena es muy fácil. Yo le dije, sí, claro, tío, pero vos no hagas caridad con mi bolsillo. Pero con las finanzas personales no he visto a ninguno, no he visto el primer político que lo haga. Y este tema es muy importante tocarlo. ¿Por qué? Porque ahorita en 2024 tenemos una situación fiscalmente muy complicada. Y es que de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el gobierno debe bajar 23 billones de pesos el gasto público, principalmente por las cuentas alegres que hizo el año pasado al realizar el presupuesto general de la nación del año 2024. Y aquí advertimos esto porque toda la academia lo estuvo advirtiendo, pero ellos no. Ellos son los que más saben. Ellos tienen doctores en economía, pero que lastimosamente al parecer no saben hacer un presupuesto. ¿Sabes cuál era su problema? Que era su maldito trabajo, ¿sabes? Y de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, nos van a endeudar diario por lo menos entre 82.000 millones de pesos a 164.000 millones de pesos diario por cada día del año. Es increíble. Y las tasas de interés siguen manteniéndose altas. Esto quiere decir que nos van a endeudar duro y con altas tasas de interés. Es decir, esa deuda va a salir cara, muy cara, y usted la va a pagar. Y todos los ciudadanos que trabajamos la vamos a tener que pagar. Entonces, ¿qué soluciones da Petro? Una nueva reforma tributaria. Y de hecho es muy parecida a la presentada por Alberto Carrasquilla en el año 2021. Muy parecida en cuanto al impuesto de renta. Entonces, ¿qué propone el gobierno del cambio en esta nueva reforma tributaria? Bajarle el impuesto de renta a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, del 35% al 30% paulatinamente. Y recordemos que de acuerdo con Smarta, por cada 1% que se baje de ese impuesto de renta, se dejan de recaudar 2 billones de pesos. Esto es importante porque si son 5 puntos los que vamos a bajar,
serían 10 billones. Y como ya vimos que en las finanzas públicas no están para estar regalando plata, que realmente no es un regalo, que las empresas se ganan esa plata con el sudor de su frente y con la ayuda obviamente de sus trabajadores. Pero esos 10 billones el gobierno los tiene que subsanar de algún otro lado. Y ese es el punto 2, subirle el impuesto de renta a las personas naturales, a los seres humanos como usted y como yo. El ministro de Hacienda ha dicho que no va a aumentar la base gravable del impuesto de renta. Es decir, que las personas que hoy no declaran renta no van a empezar a declarar gracias a la reforma tributaria. En eso sí se diferencia de la reforma de Carrasquilla. En la reforma tributaria del año 2022, presentada por el gobierno del cambio, las personas que ganaban más de 10 salarios mínimos se les incrementó el impuesto de renta. Este año aún no han dicho a quién se los van a incrementar. La tercera propuesta del gobierno del cambio es identificar plenamente activos y los ingresos de las personas naturales más pudientes para obviamente controlar el tema de la evasión tributaria. Y como cuarto punto, también el gobierno ha propuesto eliminar el sistema de estratificación, pasar a un mejor sistema que permite identificar plenamente los ingresos y patrimonio de las personas naturales, ya que el sistema de estratos ya está comprobado que no es muy bueno para hacer. El enorme robo que Gustavo Petro y la izquierda llevarán a cabo en este 2024 es este. Mientras venimos de pagar una reforma tributaria propuesta por este gobierno, la pagamos todos los colombianos, que se propuso para quitarnos 36.000 millones de pesos diarios. A estos políticos de toda la vida nunca les alcanza la plata. Hoy necesitan más dinero para poder despilfarrar, aumentar la burocracia y sostener las cuentas mal hechas en el presupuesto general de la nación. Y aún así, este gobierno no solo no sabe cómo manejar la situación. Es decir, usted y yo vamos a tener que pagar por la incompetencia de ellos, porque no crean que el impuesto de renta es lo único que van a modificar en una reforma tributaria. Una cosa es lo que hoy nos dicen y otra muy distinta cuando presenten el proyecto de ley y lo lleven al Congreso de la República. Eso va a ser completamente distinto. Y para la muestra, un botón. En campaña, el candidato en ese momento, Gustavo Petro, prometió que iba a subir los impuestos únicamente de los 4.000 más ricos de Colombia y que les iba a cobrar 50 billones. Y tan pronto subió, presentó su reforma tributaria clavándonos impuestos a todos los colombianos. ¡Mamola! Por otra parte, ese señor toda la vida luchando supuestamente contra la corrupción, que es despreciable y hay que acabarla. Pero ¿qué ha hecho para recuperar esos 50 billones anuales que se roban de acuerdo con un estudio de la Contraloría General de la República del año 2017? Y esos 50 billones en el año 2017, recordemos que el presupuesto general de la nación era apenas la mitad de lo que es hoy en 2024. Entonces yo le pregunto, si hoy hay más plata y el doble de plata, ¿usted cree que se siguen robando 50 billones? Qué buena broma. Yo creo que fácilmente se pueden estar robando el doble, 100 billones, que serían unos 273.000 millones de pesos diarios. Una locura. Que combatir la corrupción es muy difícil. Bien, está bien, entonces bajen el despilfarro. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en Colombia se despilfarran, se gastan mal gastado unas 4 reformas tributarias. Entonces recuperemos ese despilfarro. En esto al menos el gobierno está planteando identificar plenamente ingresos y activos de personas naturales. Y aunque pueda considerarse un poco invasivo, creo que es necesario porque lastimosamente en Colombia subsidiamos ricos. Y si usted quiere saber y le causa curiosidad, hágamelo saber en los comentarios para ver si le hacemos un video al tema. Pero aquí austeridad no ha habido. Vean el caso indignante de Verónica Alcocer. Su séquito nos cuesta 1.000 millones de pesos y todavía escriben por X: por favor paguen impuestos. Son unos descarados. Ya que la situación económica es difícil, ajusten el cinturón. Es más, me indigna, pero si al menos demostraran que quieren ser austeros, que van a gastar menos, yo les acepto la reforma tributaria. Pero el ejemplo empieza por casa. Pero no, a ellos les encanta gastar de más, endeudar el país y después hacer una reforma tributaria para ver cómo pagamos esa deuda. Y esto ha sido así toda la vida. Duque entregó el país endeudado en 182.000 millones de dólares. Pero Gustavo Petro en 15 meses lo tiene en 221.000 millones de dólares. Es decir, 38.000 millones de dólares más en 15 meses. Nos endeudó 83 millones de dólares cada día de esos 15 meses. Increíble. Y como esa deuda alguien la tiene que pagar, la deuda siempre termina convirtiéndose en impuestos futuros, es decir, en nuevas reformas tributarias, o en impresión monetaria, termina en inflación que afecta más duro a los más pobres. Afortunadamente el Banco de la República es un ente independiente y esperamos que se siga manteniendo así en esa independencia y con toda la institucionalidad del caso. Ahora, si quieres saber con datos cómo la izquierda burló a Colombia, no te pierdas el próximo video. Sígueme en Telegram para que no te lo pierdas. Link en los comentarios. El país está diseñado para robar.